El periodo de entreguerras es uno de los periodos más convulsos monetariamente hablando de la historia. El patrón oro de entreguerras se rompió por varios lugares, pero la salida del patrón oro del Reino Unido en septiembre de 1931 fue el suceso más trascendental que puso fin al patrón cambio oro. En este vídeo vamos a analizar tres grandes explicaciones de por qué el Reino Unido sufrió tanto económicamente hablando y tuvo al final que salir del patrón oro en 1931. Así que venga, vamos allá, vamos a verlo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el patrón oro clásico no resiste ni una semana. En la última semana de julio de 1914 se vivió un pánico financiero casi sin precedentes. Alemania, Austria-Hungría, Rusia y Francia suspendieron la convertibilidad en oro de sus monedas justo después de las declaraciones de guerra. Los británicos pues mantuvieron la convertibilidad, aunque más como una ficción legal que como una realidad. En la práctica se pusieron tantísimas restricciones a cualquiera que quisiera convertir la libra esterlina en oro que se puede afirmar sin mucho temor que una vez que estalló la Gran Guerra el Reino Unido salió casi por completo del patrón oro. Los motivos por los que el patrón oro cae de inmediato son dos. El primero es que el sistema de crédito era una parte inseparable del patrón oro y del sistema monetario. Y es que el patrón oro clásico pues descansaba sobre un enorme mecanismo de compensación multilateral de promesas de pago entre países, que realmente pues tampoco es tan diferente a lo que tenemos hoy en día. Por tanto, pues el patrón oro necesitaba de un sistema de crédito funcional para su correcto desempeño. El crédito se basa en la confianza y no se puede esperar que un sistema de pagos basado en la confianza se mantenga intacto en medio de una guerra mundial. Y el segundo es que el patrón oro era incompatible con un déficit público masivo. Los enormes gastos públicos, pues surgidos evidentemente de la Gran Guerra, iban a ser financiados mediante emisiones de deuda pública. Esta deuda pública iba a ser comprada, en su mayor parte, por los bancos centrales de pues, estos países que entraron en la guerra. Los bancos centrales, pues era entonces y es hoy, compran o hacen compras en los mercados principalmente con nueva emisión monetaria. Las tendencias, pues que son inflacionarias, que provoca esta monetización de deuda pública, son incompatibles con el mantenimiento de una convertibilidad de moneda en oro. En estos casos, pues la inflación aparece en estas promesas a entregar oro que las monedas nacionales, es decir, no aparecía necesariamente en el oro per se. Este tipo de inflación, pues rápidamente lleva al público a exigir a los bancos centrales el oro que prometía entregar este papel moneda. Por tanto, y por resumir, los países beligerantes terminan con la convertibilidad de las monedas en oro, acaban con la importación y exportación de oro e imponen férreos controles de divisas a sus ciudadanos. Y es que al final el esfuerzo bélico iba a ser pagado, en algunos casos casi completamente mediante esta monetización de deuda pública de la que estamos hablando. En Gran Bretaña y en Estados Unidos los impuestos apenas pagaron un 25% del esfuerzo bélico, en Italia y Alemania la cifra fue inferior al 15%, y en países como Austria-Hungría, Rusia y Francia prácticamente nada, los impuestos no pagarían nada del esfuerzo bélico. En resumen, el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial se pagó principalmente con emisión monetaria y con inflación. Tal como podéis ver en esta gráfica que os voy a ir poniendo ya por aquí en pantalla, ahí la tenéis, los precios en Reino Unido, como veis, pues se multiplicaron por nada menos entre 1913 y 1919 por 2,5 veces. Pues es bastante, teniendo en cuenta, ahora vamos a ver algunos gráficos, que en el patrón oro clásico había una estabilidad bastante fuerte. En Francia se multiplicaron por 3 y en Alemania los precios se multiplicaron prácticamente por 8 en este mismo periodo. Y es que al final el patrón oro de posguerra, que también se denominó el patrón cambio oro, pues fue bastante diferente al patrón oro de preguerra. Y bueno, pues vamos con la posguerra y los problemas para volver al patrón oro. Después de la Gran Guerra prácticamente nadie dudaba de la necesidad de volver a la estabilidad monetaria que proporcionaba el patrón oro y que había proporcionado en el pasado. Las enormes inflaciones y desórdenes monetarios que habían sufrido los diferentes países pues hicieron que la vuelta al patrón oro no fuera puesta en tela de juicio por prácticamente nadie. Sin embargo, hubo enormes problemas para volver al patrón oro. El primero fue que las inflaciones y los controles de divisas que se levantaron durante la Primera Guerra Mundial pues dejaron un mundo monetario algo desordenado. Los precios de las diferentes monedas en los mercados de divisas internacionales pues tenían ya muy poco que ver con su poder de compra real. Tampoco el mercado de oro reflejaba su precio real, ni la depreciación de las monedas contra el oro era creíble, debido principalmente a las prohibiciones levantadas en la guerra para operar también en este mercado del oro. Existía un problema adicional, y es que las reservas de oro de los países que participaron en la guerra mundial estaban bajo mínimos. Además, los países beligerantes, los que participaron en la guerra, se encontraban fuertemente endeudados con los países que no participaron en la guerra, sobre todo con Estados Unidos, que bueno, que sí participó en la guerra, pero ya casi al final. Por tanto, existían muy pocas reservas de oro y las pocas que existían estaban comprometidas en los pagos de las deudas de guerra.
En otras palabras, existía una carestía enorme de reservas de oro que dieran estabilidad a las monedas europeas. Os voy a poner aquí otro gráfico también bastante interesante sobre, lo voy a poner en grande, sobre las reservas de oro que tenía Estados Unidos en diferentes momentos del tiempo. Y como veis ahí, pues Estados Unidos, que como pues probablemente ya sabéis, pasó de ser un país deudor neto con el resto del mundo antes de la Primera Guerra Mundial a ser un acreedor neto después de la guerra, pues Estados Unidos en este periodo acumuló también unas reservas enormes de oro. En 1914 pues contaban con el 26,5% de las reservas mundiales de oro. En 1918 la cifra subió hasta el 40% y en 1923 llegó a ser del 44%, prácticamente pues tenían la mitad del oro del mundo. Pues bueno, ¿y cuál iba a ser entonces el problema del futuro? Pues el problema es a qué paridad, a qué tipo de cambio vuelven los países al patrón oro, vinculan sus monedas con el oro. Y es que al final, para volver al patrón oro después de la guerra, pues lo primero que tenía que decidir un país era cuánto oro representaba o iba a representar en el futuro su unidad monetaria. La pérdida de poder adquisitivo de la moneda pues hacía muy difícil ya para algunos países volver a establecer la misma relación de intercambio de preguerra de su moneda con el oro. Algunos países, como por ejemplo Francia, decidieron establecer una nueva paridad con el oro que significaba una devaluación muy fuerte de su moneda. Desde finales de 1926, el gobierno francés del famoso Poincaré estableció que el franco establecería o representaría una cantidad de oro que era aproximadamente el 20% de la cantidad de oro que representaba el franco de 1914. El franco francés, pues básicamente perdió el 80% de su contenido metálico a causa de esta Primera Guerra Mundial. Como acabamos de ver, las mayores reservas del mundo de oro las poseía Estados Unidos, por lo que no tuvieron demasiados problemas ellos para volver al patrón oro en 1919 a la misma paridad de antes de la guerra. Estados Unidos, también probablemente ya lo sabéis, pero salió del patrón oro en el mismo año que se involucró en la Primera Guerra Mundial, en 1917. El dólar, a diferencia del resto de monedas europeas, pues prácticamente nunca circuló con descuento frente al oro. Os quiero poner otro pequeño grafiquito por aquí, que es la depreciación de las monedas sobre esta paridad de la guerra. Y es que, como podéis ver en el gráfico en pantalla, pues las principales monedas de los principales países europeos comenzaron a caer rápidamente de valor en cuanto los controles de capitales, después de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a levantar. Y pues bueno, ante esta depreciación, pues muchos países, evidentemente, y como estábamos comentando, como es el caso de Francia, pues decidieron volver al patrón oro a una paridad o a un tipo de cambio menor que antes de la guerra, como fue pues una vez más este caso de Francia. El dólar norteamericano, pues era la única gran moneda importante que estaba pues ligada al oro a inicios de los años 20. Esta eventualidad, unida a que Estados Unidos poseía el 40% de las reservas de oro mundiales, hizo que el resto de países que buscaban volver al patrón oro pues lo hicieran intentando estabilizar sus monedas en función del dólar norteamericano y no tanto del precio del oro. Y esta es la principal característica del patrón cambio oro. Los bancos centrales del mundo empezaron a guardar como reservas internacionales dólares y también libras en vez del oro. La estabilización de estas monedas nacionales, por tanto, se daba contra el dólar o contra la libra y ya no contra el oro como en el pasado. Y bueno, vamos a ver el caso inglés, que es lo que vamos a tocar aquí en este vídeo principalmente. Y es que Inglaterra pues decidió volver al patrón oro en 1925, pues fijaros, 11 años después de la Guerra Mundial, y decidió hacerlo exactamente a la misma paridad que existía en 1914. La mayor parte de analistas y miembros de la City londinense del sector financiero pues presionaron para que así fuera. La razón principal pues que se argumentaba era que el Reino Unido todavía esperaba a mantener una posición de centro financiero internacional. Muchos consideraban que la emergencia de Nueva York como nuevo centro financiero internacional era algo pues pasajero y que cuando el nuevo patrón oro se pusiera en funcionamiento, Londres recuperaría la gloria perdida. Ante esta expectativa y teniendo en cuenta que el patrón oro descansaba en gran parte en la compensación de crédito y por tanto en la confianza, se estimaba que volver a la paridad de preguerra, o lo que es lo mismo, al precio de la libra que había mantenido durante ya 200 años, pues era lo más adecuado. Existían pocas voces disonantes en la Gran Bretaña del momento a la idea de volver a la paridad con el oro de preguerra. Una de esas voces disonantes era la de John Maynard Keynes. Y pues en un principio, Keynes incluso estaba en contra de volver al patrón oro y proponía estabilizar el poder adquisitivo de la libra contra una canasta de commodities en vez de contra el oro. Sin embargo, y más o menos pues entendiendo que tenía la batalla perdida y que el patrón oro no era negociable en ese momento, pues proponía volver a una paridad parecida al precio que la libra tenía en 1925 y no a la paridad antigua, y esto pues conllevaba una devaluación de un 10%.
Cuando Winston Churchill, entonces que era secretario del Tesoro británico, decretó a inicios de 1925 la vuelta al patrón oro a la paridad de preguerra, Keynes criticó durísimamente a Churchill. Parecía que Keynes pues vaticinó estos problemas que iba a tener la economía británica y que vamos a hablar ahora en los siguientes años. Así que su interpretación pues, de la fuente de estos problemas se hizo increíblemente famosa y de manera muy rápida y pervive incluso hasta nuestros días. La economía británica terminó saliendo del patrón oro en 1931 después de una década económicamente bastante complicada. Así que bueno, venga, vamos a ver cuáles son esos problemas que sufrió la economía británica en los años 20. Y la inflación, que siempre aparece o es omnipresente cuando hay problemas económicos, pues fue probablemente el principal problema que apareció en el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial aparecería una deflación también bastante intensa. Y es que después de la enorme estabilidad de precios que existió durante el periodo del patrón oro clásico anterior a la Primera Guerra Mundial, pues hubo unos enormes movimientos de precio, tanto al alza como a la baja, que fueron un enorme problema en el periodo de guerra y de posguerra. Y como ya hemos dicho, pues esta era también una de las razones que animaban a los británicos a volver a la estabilidad de precios que proporcionaba el patrón oro. Os quiero enseñar también por aquí una gráfica que tengo puesta por aquí de la inflación en el Reino Unido con algunos de los, pues tenéis por ahí anotados algunos de los eventos pues bastante interesantes. Como veis ahí, pues la inflación más alta del patrón oro clásico solo fue del 4% y hubo deflación de un 4%, pero después de la guerra un pico de inflación del 25% en la guerra y pues un pico de deflación posguerra del 14%. Pues como veis, pues unos vaivenes bastante importantes. Y al final, pues que exista inflación es sinónimo de caída en el precio interno de la moneda. Esto quiere decir que internamente, es decir, dentro del Reino Unido, la libra esterlina podría comprar menos bienes después de la Gran Guerra que antes de la Gran Guerra. Si el precio interno de la moneda cae, es de esperar también que el precio externo de la moneda caiga. Y el precio externo de la moneda no indica nada más que cuántos bienes puede comprar esa moneda en el extranjero, siendo el tipo de cambio ese precio externo de la moneda. Precios internos y precios externos están indefectiblemente unidos. Si difieren en exceso, pues hay oportunidades de arbitraje que los agentes económicos pues van a aprovechar, comprando por ejemplo bienes o títulos valores en el exterior y vendiéndolos en el interior y viceversa. La depreciación de la libra en forma de inflación pues también se puso de relieve entonces en el tipo de cambio de la libra contra otras monedas. En este nuevo gráfico que podéis ahora mismo ver en pantalla podéis ver la apreciación y la depreciación de la libra contra el dólar norteamericano. Y como veis también, pues durante la Gran Guerra la libra esterlina pues se depreció sustancialmente contra el dólar y bueno, también contra el oro. Y la depreciación fue seguida por una fuerte apreciación en los años siguientes. Podemos ver que el contraste también entre la increíble estabilidad del patrón oro clásico con la volatilidad del periodo de entreguerras. Esta enorme volatilidad en el tipo de cambio pues evidentemente imposibilitaba volver a patrones de comercio más o menos estables y también a patrones financieros estables después de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, pues ya quitando también a una nueva vez la gráfica, pues podemos decir que el mecanismo financiero inflacionario inglés ocurrió así. En un primer lugar, pues aparece la monetización de deuda pública, ese es el mecanismo financiero que provoca la inflación. Y la inflación provoca a su vez problemas en el tipo de cambio. Nada más terminó la guerra, las autoridades inglesas o británicas mostraron pues una disposición bastante favorable a volver al patrón oro de forma pues lo más rápida posible. Pero la libra esterlina se había depreciado tanto en los mercados internacionales que pues era necesario quizá ganar un poquito de tiempo hasta que el Banco de Inglaterra pudiera acumular reservas suficientes para mantener la paridad de posguerra. Pero los problemas económicos del Reino Unido no acababan con esta volatilidad de precios y la volatilidad del tipo de cambio. Aquí os tengo preparado, lo vamos a poner ahí, otro gráfico con el desempleo del Reino Unido. Y pues bueno, como podéis ver, el desempleo, que había sido relativamente pequeño durante todo el periodo del patrón oro clásico, pues repunta con fuerza, con bastante fuerza, en el periodo de entreguerras, sobre todo a partir de los años 20. Y este desempleo, además, en el periodo de entreguerras, no solamente era sustancialmente más alto que en el periodo del patrón oro clásico, sino que también era superior al de otros países. Mirad este otro gráfico que os tengo puesto aquí, el diferencial de desempleo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, en este caso solamente fijándonos en el periodo de entreguerras. Como pues podéis ver ahí, durante todo el periodo el desempleo en Estados Unidos pues fue bastante inferior al desempleo del Reino Unido. Y bueno, pues al final los dos primeros problemas económicos que hemos visto, esta volatilidad de los precios y en el tipo de cambio, pues más o menos se solventaron con la incorporación del Reino Unido al patrón oro a partir de 1926.
Pero estos altos niveles de desempleo que hemos visto al final continuaron durante todo el periodo. El desempleo fue en el Reino Unido de los años 20 el principal problema económico. El gobierno británico incluso designó un comité explícitamente dedicado al desempleo para abordar este problema. Y estos comités pues más o menos iban a ser comunes en los años 30, pero no lo eran en los años 20. Finalmente, pues el pobre rendimiento económico del Reino Unido en la era de la posguerra, unido a la Gran Depresión que empezó a desolar el mundo a inicios de los años 30, provocó una caída del patrón cambio oro en 1931, cuando el gobierno británico decidió ya desvincular del todo la libra esterlina del oro. Y desde entonces, pues existen diversas explicaciones del mal funcionamiento de la economía británica y nosotros pues vamos a explicar 3 de ellas. Y no, pues no os tengo que convencer que es muy importante saber cuáles son pues las principales causas, sobre todo porque el patrón oro cae, porque Reino Unido no lo hace o parece que no lo hace tan bien como acabamos de argumentar en los minutos anteriores. Por tanto, vamos a ver ahora pues la explicación más conocida, que es la del famoso economista inglés John Maynard Keynes. Entonces, pues bueno, como acabamos de mostrar, los problemas económicos del Reino Unido durante el periodo de entreguerras fueron enormes. Los felices años 20 son conocidos por ser años de crecimiento económico muy fuertes en la mayor parte de economías del mundo. Y en este contexto mundial, el estancamiento de la economía británica es todavía más enigmático. La hipótesis, como digo, más aceptada, incluso actualmente, de la raíz de estos problemas económicos de la Gran Bretaña de los años 20, es la que elaboró John Maynard Keynes. De acuerdo al famoso economista inglés, pues el problema estaba en la decisión de volver al patrón oro a la paridad de preguerra. Cuando Keynes elaboró esta tesis, la libra esterlina estaba depreciada en los mercados internacionales un 10% con respecto a la paridad de preguerra con el oro. Keynes proponía estabilizar la libra esterlina precisamente en este valor en vez de en la paridad de preguerra. Según Keynes, la apreciación de la moneda en los mercados internacionales pues conllevaría una caída en la competitividad de las industrias exportadoras inglesas. Se necesitaría entonces un ajuste de precios internos para ganar la competitividad perdida por la apreciación de la moneda. Curiosamente, este argumento se utiliza todavía hoy mucho. El ajuste sería lento y doloroso, ya que los salarios pues se presumen que son muy rígidos. Esta rigidez salarial, unida a unos precios decrecientes debido al mayor valor de la libra, pues conllevaría un incremento del desempleo por imposibilidad de bajar los salarios. Os voy a volveros a poner por aquí el gráfico para que lo veáis de la inflación del Reino Unido. Y pues como podéis ver, después de 1926, pues hubo efectivamente una deflación en el Reino Unido, aunque eso sí es una deflación relativamente pequeña, mucho más pequeña que la de los años anteriores. Eso sí, y como ya os he comentado antes, el desempleo no se vio nunca demasiado bonito. Y aunque sí tuvo una cierta tendencia decreciente desde 1926, pues siguió siendo extraordinariamente alto durante todos estos años. Entonces, pues bueno, por cierto, también tengo que comentar que las cifras que se manejaban en esta época eran todavía peores que las que veis aquí en pantalla. Y es que, bueno, las cifras pues modernas han ido cambiando un poquito y al ir cambiando un poquito y reflejar quizá un poquito mejor la realidad, pues hoy sabemos cuál era la cifra de desempleo quizá un poquito más exacta. Pero en cualquier caso, en el momento se pensaba que la situación era incluso pues mucho peor de la que realmente era. Curiosamente, el propio Churchill se quejaba de que la culpa de esto era el abuso del subsidio de desempleo que provocaba que las cifras de desempleo parecieran como mucho más altas de lo que realmente eran. Simplemente había gente que no quería trabajar. Pero en cualquier caso, Keynes parece que vaticinó los problemas económicos que existieron en el Reino Unido entre 1925 y 1931. Además, en los años 20, pues las exportaciones británicas sufrieron muchísimo. En términos de importaciones, pues el Reino Unido básicamente estaba plano entre 1913 y 1929, casi el final del patrón oro clásico. Sin embargo, las exportaciones británicas, que eran un 16% de las exportaciones mundiales en 1913, bajaron a ser menos del 11% de 1929. Así que una vez más, parece que la hipótesis de Keynes tiene sentido. La apreciación de la moneda perjudicó a exportadores y también a trabajadores. En este otro gráfico que os pongo por aquí en pantalla podéis ver el tipo de cambio del dólar y la libra y bueno, pues ver ahí anotados también unos cuantos pues eventos que hubo. Por ejemplo, muy importante fue en enero de 1923 que Francia invadió el Ruhr y pues tenían un plan para pues ya casi la libra estaba ahí, lo veis casi en la paridad, y sin embargo se tuvo que posponer pues porque hubo una tormenta económica y financiera con esta invasión de Francia, porque no le pagaban la deuda de guerra a Alemania, básicamente porque no podía pagarla.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que me interesa es la parte derecha del gráfico, que podéis ver ahí, pues desde finales de 1924, pues ya podéis ver que el mercado ya esperaba la vuelta al patrón oro a la paridad de preguerra, ya está prácticamente o casi en la paridad de preguerra y estaba subiendo la cotización de la libra en los mercados internacionales. Y bueno, pues por tanto podemos resumir la hipótesis de Keynes sobre los problemas económicos de la Gran Bretaña del periodo de entreguerras de la siguiente manera. La vuelta al patrón oro, revaluando, es decir, haciendo más fuerte a la libra, fue una política que provocó deflación, y la deflación a su vez provocó problemas económicos y altos niveles de desempleo. Esta sería resumidísima la tesis de Keynes. Esta, como digo, es la hipótesis más famosa, la que todavía podemos encontrar hoy en día en la mayor parte de libros de texto y la más popular entre economistas y también entre historiadores de la economía. Pero el genial economista húngaro Melchior Pályi, en su genial también libro The Twilight of Gold, propone una hipótesis quizá radicalmente diferente a la de Keynes, pero no sin antes, al menos, criticar la propia hipótesis de Keynes. Vamos a verlo. Para Keynes la relación era relativamente sencilla. La libra estaba depreciada un 10% y los precios ingleses estaban un 10% por encima de los precios americanos con la paridad de preguerra. Si se hubiera dejado la libra depreciada un 10%, no hubiera habido necesidad de deflación, y esa deflación sería la causa de los problemas económicos británicos. Sin embargo, según Pályi, pues Keynes calcula el diferencial de precios de forma quizá un poquito arbitraria y no llega a decir tramposa, porque escoge como comparativo el índice del coste de vida de Massachusetts, que es el más alto de todos Estados Unidos, o era el más alto de todos Estados Unidos, probablemente quizá todavía lo es. Para Pályi, este diferencial de precios entre la economía británica y la economía norteamericana era mucho más pequeño que el que decía Keynes, e incluso él afirmaba que en términos de oro, de poder adquisitivo de oro, los precios en Reino Unido y en Estados Unidos se habían igualado desde finales de 1925, en comparación con el 10% de desfase que comentaba el propio Keynes. Adicionalmente, en el análisis del tipo de cambio, pues nos dice Pályi que la teoría de la paridad del poder de compra, que es la que utiliza Keynes, pues no es el único factor que importa. La teoría de la paridad del poder adquisitivo, de poder de compra, sostiene pues, que se igualan los precios de los bienes en las diferentes partes del mundo y que eso pues, provoca movimientos también en el tipo de cambio. Pero para Pályi, que sabía bastante más de estos temas, pues también importa, por ejemplo, los diferenciales en los precios de los títulos valores. Eso es lo que se llamaría la paridad del poder de la paridad del tipo de interés. El momento del ciclo económico en el que se encuentran dos países pues también importa, impacta en el precio externo de la moneda, en el tipo de cambio por efectos de especulación y bueno, también algunos elementos más. Además, Pályi nos recuerda que la devaluación de la libra hubiera tenido un impacto en el comercio y las relaciones internacionales del Reino Unido con el resto del mundo. En un primer momento, esta devaluación hubiera provocado incrementos de precios que hubieran destruido la mejora de competitividad casi en el momento. El Reino Unido, pues al final importaba el 80% de su comida en ese momento y el 67% de la materia prima de su industria. La devaluación, pues hubiera impactado instantáneamente en gran parte de los insumos de la producción y también en los índices de precios de consumo. O sea, prácticamente lo que nos dice Pályi es que devaluar no hubiera servido para nada. Por otro lado, pues la libra no fue la única moneda que volvió a la paridad de preguerra. Os pongo por aquí, una vez más, el gráfico de la depreciación de monedas sobre la paridad de preguerra. Y pues como veis, pues Holanda y Suiza, por ejemplo, también habían respetado la paridad de preguerra. Y otros países que no están aquí, como Noruega y Dinamarca, también volvieron a la paridad de preguerra. Y también ya hemos visto que Estados Unidos, el gran competidor en este momento del Reino Unido por la hegemonía financiera mundial, volvió también a la paridad suya de preguerra. Por lo tanto, pues no parece que fuera una opción viable la devaluación de la libra si es que se quería volver a competir por la hegemonía financiera mundial. Y es que, además, una depreciación o una devaluación de la libra podía haber provocado represalias en forma de devaluación competitiva por parte de otros países. Esto es precisamente lo que ocurrió a partir de 1931, cuando el Reino Unido salió del patrón oro. Por tanto, la política que proponía Keynes, pues sí tenía graves peligros. Y también Pályi afirma que el efecto sobre la deuda hubiera sido devastador para el Reino Unido si se hubiera devaluado la libra. El Reino Unido había incurrido en una deuda externa equivalente a unos 1.250 millones de libras, que en su mayor parte estaba con Estados Unidos y denominada en dólares. Por lo tanto, la deuda se hubiera reevaluado en términos de libras. Pero además es que los británicos extendieron también préstamos de guerra a países aliados, en este caso por un importe todavía mayor, de unos 1.825 millones de libras. Esta deuda que el Reino Unido concedió a sus aliados estaba denominada en libras esterlinas, por lo que la devaluación hubiera provocado un menor flujo entrante de recursos reales hacia el Reino Unido, precisamente cuando más lo necesitaba después de la guerra.
En definitiva, a ojos del genial Palgi, Keynes había hecho un análisis pues demasiado simplista de los potenciales beneficios de una devaluación y no había tenido en cuenta en absoluto los considerables aspectos perjudiciales que podría traer. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es la tesis que nos propone Palgi después de criticar a Keynes? Pues lo que nos dice Palgi es que en diciembre de 1925, cuando se vuelve oficialmente al patrón oro en el Reino Unido, había muy pocas dudas de que el país podía hacer frente a una deflación de un 10%. Al fin y al cabo, la deflación que había ocurrido antes, como ya habéis visto y como ya hemos comentado, pues fue mucho más fuerte que ese 10%. Además, el principal rival industrial del Reino Unido en Europa, que era Alemania, pues que tiene unas exportaciones además muy similares a las inglesas o a las británicas antes de la guerra, estaba o había sufrido un nivel de destrucción bastante elevado. Por lo que parecía que no había mucha competencia, una incompetencia al menos muy seria para la industria inglesa. A simple vista, las expectativas eran bastante buenas en 1925 para la economía inglesa. Sin embargo, nos dice Palgi, la posición de la industria británica era muchísimo más débil de lo que parecía a primera vista. El sector industrial ya acumulaba años de obsolescencia tecnológica y se encontraba en serios problemas financieros. La débil creación de valor de esta industria inglesa impedía incluso cubrir a veces la depreciación del capital, al menos en una parte sustancial de las empresas, lo que colocaba en una posición financiera pues muy complicada a estas empresas. Poca creación de valor, unido a una débil posición financiera, hacía muy difícil atraer nuevo capital para llevar a cabo esta reestructuración productiva. Además, los enormes recursos financieros domésticos que tenía Gran Bretaña y que eran su gran fuerte antes de la Primera Guerra Mundial habían sido, pues, al menos diezmados y no gravemente destruidos por la Gran Guerra. Sin embargo, pues para Palgi, aunque estos problemas eran muy serios, ninguno de ellos era insalvable. Ni siquiera se podía considerar que estos problemas eran nuevos. Algunos autores incluso llegan a colocar el retraso tecnológico de la industria exportadora del Reino Unido británica en una fecha tan temprana como 1880, en plena época victoriana y cuando parecían todopoderosos los británicos. Lo que realmente marcó la diferencia, al menos según Palgi, fue el cambio de actitud de los trabajadores y de los sindicatos. Y es que la Primera Guerra Mundial había expandido como la pólvora el sentimiento revolucionario de la lucha de clases. Solo entre 1918 y 1920 hubo más de 3.000 huelgas en el Reino Unido. Y los líderes sindicales tomaron una actitud anticapitalista revolucionaria. Y parece ser que tenían tanta fuerza que lo normal era ceder, o al menos los políticos ceder ante la presión de los sindicatos. Aquí tenéis una cita que no tiene desperdicio de un autor inglés, escrita en 1932, que he traducido yo mismo. Y nos dice, los empleadores que quisieran hacer cambios tenían que hacer frente a una fuerte oposición de los sindicatos. La introducción de cualquier método nuevo de producción encontraba la oposición sistemática de los trabajadores. Existía una estricta demarcación entre ocupaciones. Un fontanero podía arreglar una tubería de agua fría, pero si pasaba agua caliente por una tubería tenía que llamar a un ingeniero de agua caliente. ¿Sabe Dios qué es eso? Empezar a trabajar en ciertas profesiones se hizo muy difícil. Un hombre puede aprender en unos meses, por ejemplo, el oficio de albañil. Sin embargo, se necesitaba 4 años como aprendiz para ejercer dicha profesión. Todas estas restricciones fueron impuestas, como no, por los sindicatos. Y es que la beligerancia de los sindicatos se pone de manifiesto en otro texto que os quiero leer, que es una circular sindical dirigida a los trabajadores de la construcción en 1926, que nos dicen: debes mantener un control estricto de las horas extras. Debes oponerte frontalmente a cualquier forma de trabajo a destajo. Limita, siempre que puedas, el número de nuevos aprendices. Recuerda, el puesto que ocupas ahora está condicionado por la escasez de trabajo. Es difícil cometer tantos errores económicos en una sola frase. Bueno, la recién estrenada belicosidad, parece, de los sindicatos, unido a los problemas de obsolescencia tecnológica, debilidad financiera y escasez de capital, pues evitaron que la productividad de los trabajadores ingleses creciera al mismo ritmo que la de otros países industriales. Aquí, pues os voy a dejar una tablita bastante interesante, quizá me voy a quitar yo de aquí para que se vea, ahí está, para que se vea bien la tabla, en la que pues se puede ver las ganancias de productividad laboral de la economía británica y en azul en los años 20 y 30, y se puede ver cómo, comparada con otros países, pues esas ganancias de productividad fueron menores. Con datos pues quizá también un poquito más recientes de conflictividad laboral, podemos comprobar, como lo podéis comprobar aquí, los días de trabajo perdidos por huelgas en el Reino Unido, pues ahí podemos comprobar cómo efectivamente los años 20 pues fueron como mínimo muy convulsos en lo que a huelgas se refiere, como digo, como podéis ver en este gráfico en pantalla. De hecho, en 1926, ese super pico que tenéis ahí, tuvo lugar la mayor huelga de la historia británica. Una huelga que duró 9 días y participaron más de 1,5 millones de trabajadores.
y por tanto, a vista de esto, pues la hipótesis de Palgi parece que se ajusta bastante bien pues a los datos y a la realidad británica del momento. Y bueno, pues Palgi termina su exposición haciendo una defensa de la política deflacionaria. Según este economista húngaro, la política deflacionaria podría haber tenido una consecuencia muy positiva en el largo plazo. No haber participado en la enorme expansión de los años 20, pues fue realmente más un motivo de alegría que todo lo contrario. No participar en una burbuja económica y financiera, pues es una ventaja cuando esa burbuja estalla. Para ilustrar el argumento, Palgi pues, nos propone analizar el caso de los países escandinavos. Como medida de estabilización monetaria, y como ya hemos comentado, tanto Noruega como Dinamarca decidieron seguir el ejemplo del Reino Unido y volver a la paridad de preguerra. Es decir, implementaron una política, una medida deflacionaria, esa medida que había criticado antes Keynes. Por su parte, Finlandia decidió hacer todo lo contrario, decretando una devaluación monetaria. Como resultado, tanto Noruega como Dinamarca entraron a la Gran Depresión de los años 30 con unas finanzas muchísimo más sólidas y una economía más saneada que la de Finlandia. En resumen, la hipótesis de Palgi sobre los problemas de la economía británica de entreguerras es que los problemas de la industria eran de índole estructural, de la industria inglesa, se entiende. No eran problemas monetarios. La devaluación no podría haber ayudado nunca a hacer competitiva una industria que llevaba décadas estando tecnológicamente atrasada. El principal problema, a ojos de Palgi, es que el movimiento sindical había hecho imposible cualquier cambio en la estructura industrial británica, impidiendo las necesarias modernizaciones de este aparato productivo. Los remedios monetarios hubieran sido completamente inútiles para llevar a cabo la necesaria modernización. El economista húngaro Palgi nos resume la sociedad británica de la época como una sociedad en la que la voluntad de ejercer el liderazgo mundial se había diluido y había dado paso a un deseo de seguridad y de justicia social. Deseo que, como no puede ser de otra manera, pues acabó teniendo repercusiones económicas y también políticas muy negativas. Y bueno, la última de las hipótesis que vamos a ver y que intentan explicar la razón de que la economía de entreguerras británica pues fuera un desastre, la elaboran dos economistas norteamericanos que se llaman Daniel Benjamin y Lewis Cochin en 1979. Según estos economistas americanos, pues tanto la hipótesis de Keynes como la de Palgi tienen pues serios problemas. El principal problema de la hipótesis de Palgi es que el porcentaje de trabajadores pertenecientes a sindicatos cayó durante prácticamente todos los años 20. Las huelgas, aunque fueron muy numerosas durante los años 20, empezaron a caer en picado después de la gran huelga, de la que ya hemos hecho referencia, de 1926, y también se promulgó una legislación en 1927 que prohibía las huelgas de solidaridad y también bajaron bastante con ese motivo, por ese motivo, los días perdidos de trabajo. Por lo tanto, pues los días perdidos por huelgas, los días de trabajo perdidos por huelgas caen de forma pronunciada desde 1927 y se mantienen muy bajos durante el resto del periodo, como, pues si queréis os vuelvo a poner por aquí en el texto. Benjamin y Cochin además aseguran que si bien pues el desempleo británico fue muy alto, el crecimiento económico británico pues fue al menos tan bueno como antes de la Primera Guerra Mundial, como podéis ver aquí en esta nueva gráfica. Eso sí, quizás es un poquito más volátil y bueno, tiene una caída bastante importante de la depresión de la posguerra. Si además en vez de esto comparamos el diferencial de crecimiento entre pues, el Reino Unido y el crecimiento de Estados Unidos, con este gráfico que tenéis ahora en pantalla, pues vemos como el Reino Unido crece más lento que Estados Unidos durante prácticamente todo el periodo. Pero la verdad es que Estados Unidos creciera más que el Reino Unido tampoco es algo nuevo ni algo que nos deba causar sorpresa. Y es que durante todo el patrón oro clásico Estados Unidos creció más rápido que el Reino Unido. Y es que al final también el Reino Unido era más rico que Estados Unidos, o sea que pues tiene todo el sentido del mundo que pues haga el catching up y termine en un nivel o al final pasando a la economía británica en renta per cápita. Lo realmente interesante de la gráfica no es nada de todo esto que estoy comentando ahora, sino lo realmente interesante es que el diferencial de crecimiento se acorta desde el año 1921, que es precisamente el año en el que la libra empieza a apreciarse en los mercados internacionales. Esto contradice totalmente la hipótesis de Keynes sobre los resultados de la reevaluación y la fortaleza de la libra. El diferencial de crecimiento económico se vuelve positivo desde 1929 y permanece así hasta 1934. Esto último también pues da la razón curiosamente al autor de nuestra segunda hipótesis, a Palgi, que resaltaba que es mejor afrontar una crisis con una posición financiera sólida, posición financiera que la fortaleza de la libra ayudó a conseguir. Por tanto, pues, y quitamos ahí otra vez el gráfico, por tanto, pues parece que el problema económico de la economía británica de entreguerras fue más un problema de desempleo que de crecimiento. Esto es incompatible con la hipótesis de Keynes y parece compatible con la hipótesis de Palgi.
Sin embargo, Benjamin y Cochin proponen una tercera hipótesis. De forma similar a lo que comentaba Churchill, el principal causante del desempleo de la economía británica sería la extensión de subsidios de desempleo que el gobierno empezó a entregar a partir de 1911. Antes de esa fecha, el subsidio de desempleo era mayoritariamente privado y que se entregaba a través de los sindicatos que eran privados. En 1911, los subsidios de desempleo cubrían como muchísimo al 15% de los trabajadores británicos. Los beneficios se fueron extendiendo, sobre todo a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial, sobre todo también para asegurarse el apoyo de la población en la guerra, y llegó al 25% de los trabajadores. En 1920 uno hubiera pensado pues que ya no hacía falta ese apoyo, pero en cualquier caso los beneficios del seguro de desempleo, lejos de desaparecer, incrementaron sustancialmente. Y virtualmente a partir de esa fecha todos los trabajadores estuvieron cubiertos por un seguro de desempleo. Pero el subsidio de desempleo no solamente pasa de ser inexistente o prácticamente inexistente y privado antes de 1911 a cubrir a todos los trabajadores en 1920, sino que también incrementa exponencialmente su cuantía desde el final de la guerra. A pesar de que los primeros años de los años 20 tuvieron una importante deflación, los beneficios de desempleo incrementaron varias veces, por lo que en términos reales además ya se disparó su cuantía. En 1931 el subsidio llegó a superar el 50% del salario medio de un trabajador. Además, cada vez se hizo más fácil acceder a estos subsidios. Un trabajador adulto solo necesitaba trabajar 30 semanas para recibir una cuantía que era el 50% de su sueldo de forma indefinida. Benjamin y Cochin estiman, con métodos estadísticos, qué tasa de desempleo hubiera existido si el subsidio de desempleo hubiera sido el mismo al anterior a la Primera Guerra Mundial. Ese resultado lo podéis ver aquí ahora en pantalla. Podéis ver ahí que evidentemente pues el diferencial es bastante elevado y además se va extendiendo siempre. Por tanto, pues Daniel Benjamin y Lewis Cochin concluyen que los trabajadores británicos de los años 20 fueron empujados hacia el desempleo por los subsidios y no expulsados del empleo por unas condiciones económicas negativas. Y bueno, al final el ganador de todo esto, al menos el ganador político, fue Keynes. La tesis de Keynes se hizo muy popular, probablemente también por la propia popularidad que ya disfrutaba este economista inglés, ya que la tesis no era ni siquiera suya en origen. Esta popularidad pues tuvo varios efectos a nivel de política económica, vamos a verlos. El primer efecto es que la ganancia de popularidad de la hipótesis keynesiana, por parecer corroborada por los datos, hizo que a la vez pues menos popular al patrón oro, sobre todo a partir de los años 30, donde ya hubo una recesión mundial. Las autoridades pues hicieron cada vez más a la idea de que salir del patrón oro no era una locura, ya que ese régimen monetario no era capaz de solucionar los problemas de la economía británica. Y en esto último, pues yo creo que tenían razón. El patrón oro ni ningún sistema monetario es capaz de solucionar problemas de índole laboral. Los problemas laborales, evidentemente, se solucionan con políticas laborales, o con ausencia de política laboral. El segundo efecto es que, malinterpretando las causas reales del desempleo en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra persiguió una política monetaria excesivamente expansiva porque se pensaba que la economía estaba en depresión. El Banco de Inglaterra mantuvo desde 1926 muy bajos los tipos de interés, con el objeto de estimular la economía y disminuir la tasa de desempleo. Esta política expansiva, ya con el tipo de cambio fijo contra el oro, provocó una presión sobre las reservas del Banco de Inglaterra, salida de reservas, que tuvo que confiar varias veces en préstamos bilaterales y cooperación entre bancos centrales para evitar quedarse sin oro el Banco de Inglaterra. La cooperación entre bancos centrales se rompió, al menos parcialmente, desde 1928, cuando el Banco de Francia comenzó a demandar oro en vez de libras como reservas, drenando una parte bastante importante de las reservas del Banco de Inglaterra. La enorme caída de esas reservas del Banco de Inglaterra pues fue otro motivo que llevó evidentemente a la caída del patrón oro en 1931. Así que bueno, parece que las hipótesis de Keynes no solo ejercieron una influencia enorme después de la Segunda Guerra Mundial, sino también después de la Primera. Y bajo mi punto de vista esta influencia pues no fue del todo positiva, yo diría más bien negativa para el funcionamiento de la economía y los que vivimos hoy en ella. En conclusión, y resumiendo nuestras tres hipótesis. La hipótesis de Keynes es la interpretación más popular entre economistas sobre los problemas que tuvo el Reino Unido en el periodo de entreguerras y que llevaron a la caída del patrón oro. Según esta interpretación, los problemas económicos del Reino Unido tenían su base en la fortaleza de la libra y los efectos deflacionarios en la economía. La hipótesis de Paley, mucho más minoritaria y casi desconocida hoy, establece que fue la beligerancia de los sindicatos la raíz del problema de la economía británica de entreguerra. Y por último, la hipótesis de Daniel Benjamin y Lewis Cochin es que el subsidio de desempleo, inusitadamente, increíblemente alto y con una cobertura muy extensa desde 1920, provocó un gran desincentivo a trabajar. Esta tesis probablemente es la que cuadra mejor con los datos disponibles, aunque también es muy minoritaria.
Y bueno, este subsidio se mantuvo muy alto hasta 1931, hasta que prácticamente quebró el fondo que lo manejaba. Y desde esa fecha pues se redujo, aunque solo durante 3 años, este subsidio para continuar aumentando desde 1934, ya fuera del patrón oro, ya pudiendo gastar el gobierno británico todo lo que quería, generando inflación, eso sí. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si así ha sido, pues dejadme like, dejadme algún comentario si no estáis de acuerdo con algo, si queréis enmendarme la plana o decirme algo que no he dicho del todo bien, y si queréis colaborar conmigo os dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.